Buenos días, tardes o noches, amigos de YouTube, hoy les traigo mitos y leyendas urbanas de Argentina. Bueno, nada más que decir, solamente disfruten, gracias. Relatan algunos habitantes que hace tiempo solía verse a un hombre sin párpados deambular por los vagones de la línea de ferrocarril Mitre. Numerosos testimonios daban cuenta de que siempre subía o bajaba del tren en la estación Coglan. Sobre su aspecto circulaban distintas explicaciones. Según algunos, se trataba del alma de un muerto que se había suicidado arrojándose a las vías. Según otros, era un hombre de la zona que al momento de morir padecía una terrible infección ocular. Más allá de estas discrepancias, todavía muchos vecinos del lugar buscan en el andén los ojos del hombre sin párpados, a los que se le atribuyen poderes mágicos. Cuenta la leyenda que alrededor del cementerio de la Chacarita, también conocido como el cementerio del oeste, suele encontrarse durante las noches de los jueves de luna llena una extraña y muy curiosa visión. Precisamente en la calle Jorge Newbery, a metros de la intersección con las vías, colgado de uno de los árboles más cercanos al muro del antiquísimo cementerio, un extraño espíritu apenas perceptible de un hombre ahorcado en una de las ramas más altas del árbol. Algunos testigos que dieron testimonio afirman que el espíritu posee un cuerpo semitransparente con un avanzado estado de putrefacción. Muchos lo describen con ropas antiguas y sucias. Esto último nos lleva a pensar que puede ser un alma en pena de aquellos tiempos negros del año 1871, donde Buenos Aires sufrió la horrible fiebre amarilla. Ya que no hay documentos de aquellos tiempos que abarquen justamente sobre un suicidio así en la zona, nos basamos en las habladurías de los pocos testigos de la aparición. Muchos sostienen que era una persona víctima de dicha nefasta enfermedad. Muchos dicen que la expresión de dolor de su rostro es por la pérdida de algún familiar. En verdad, poco se sabe sobre este fantasma de Buenos Aires. Sobre este muerto que aún hoy, después de casi 150 años, sigue deambulando por la ciudad sin querer pasar del otro lado. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Fabulación de unos pocos? Nadie lo sabe. Solo resta acercarse al lugar. Una de las historias populares más macabras entre las creadas en el siglo XX es la que hace referencia a un conductor que en el último momento decide no recoger a un viajante. Generalmente el narrador comienza diciendo: te conté lo que le ocurrió a mi amigo. Bueno, de hecho fue a su primo. Y continúa así: un automovilista va conduciendo por una carretera, cuando ve a un hombre joven con el pulgar levantado. Al disminuir la velocidad para recogerlo, queda consternado al ver que detrás de los arbustos o árboles de la carretera asoman 2 o 3 compañeros suyos. Considerando quizá que están abusando de su generosidad, o tal vez alarmado ante la posibilidad de que se trate de una banda de ladrones, el conductor decide en el último momento no recogerlos. Los viajantes se encuentran ya bastante cerca del coche, pero el conductor pisa el acelerador a fondo y se aleja tan rápido como puede. Los viajantes parecen enojados, gritan y chillan mientras el automovilista se aleja. Feliz de haber logrado escapar a tiempo, el conductor sigue su camino unos kilómetros sin detenerse. Después, al comprobar que el indicador de la gasolina se acerca al cero, se para en una estación de servicio. Acto seguido observa que el operario de la estación de servicio, lívido como la cera, se aparta horrorizado del coche. El conductor baja para ver qué es lo que pasa, y queda paralizado de horror ante lo que ve en sus ojos. Atrapados en una de las manijas de la puerta hay 4 dedos humanos. Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la línea A, la primera de la red inaugurada en 1913, que actualmente une Plaza de Mayo con Primera Junta. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato el atribulado empleado dio el alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. El veredicto fue unánime: se trataba de una alucinación. Al día siguiente, volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado.
Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. Otra historia de aparecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una joven a la que su prometido abandonó ante el altar, circunstancia por la cual la muchacha habría salido intempestivamente de la iglesia y se habría arrojado a las vías del tren. Otra versión, más romántica aún, señala que la ceremonia del casamiento se realizó pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia antes de contrariar su propia voluntad. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco es quizás uno de los más interesantes paseos que nos ofrece la nutrida agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires. Allí se exhibe la colección pública de platería colonial de origen alto peruano y rioplatense más importante de Iberoamérica. Se destaca también el patrimonio de pintura de las escuelas altoperuana y cuzqueña, de imaginería quiteña y jesuítica, de mobiliario luso-brasileño, y de artes decorativas del período republicano. Su acervo comprende objetos de las artes mayores y decorativas desde el período colonial hasta los siglos XVI y XX. Entre las colecciones menores se destacan la de grabados, la de peinetones de cara y de tamaño desmesurado que caracterizaron la moda rioplatense hacia 1830, y la de cerámica española de los centros de Talavera de Reina, Puente del Arzobispo, Alcora y Manises. A principios del siglo XVII, el solar donde hoy se levanta el museo era ocupado por una compañía importadora de esclavos, y luego pasó al dominio de la parroquia del Socorro. Hacia 1920, el arquitecto Martín Noel 1888-1963 construyó un complejo de estilo neocolonial que conjuga jardines andaluces, techos jesuitas, balcones miradores, y hermosas cerámicas españolas. En 1936, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adquiere el Palacio Noel junto con la colección de arte del arquitecto, y en 1937 se crea el primer Museo de Arte Colonial. En 1943 se trasladan allí las importantes colecciones donadas por Isaac Fernández Blanco, y en 1947 la institución toma su denominación actual. Si bien hacía ya varios años que se tenía conocimiento de los extraños sucesos que tenían lugar en la residencia, fue a fines de la década de 1920 que se confirmaron estos informes. Herbert Hoover, presidente electo de los Estados Unidos, visitó Buenos Aires en 1928 y fue alojado en la Mansión Noel. Algunos integrantes de su comitiva denunciaron haber visto una misteriosa figura que se paseaba por los jardines, y el propio Hoover se quejó de no poder dormir debido a los lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por la noche. En la década de 1940, el poeta Oliverio Girondo y su esposa vivían en la casona contigua a la mansión principal. Allí solían reunirse escritores y poetas, y no era infrecuente que en las noches percibieran una extraña presencia femenina en los patios de andaluces. Algunos llegaron a sostener que habían intercambiado algunas palabras con la espectral dama, y Manuel Mújica Laínez solía trasladarse de un salón a otro de la casa porque decía que una joven lo perseguía. Sobre la base de las supuestas comunicaciones con el fantasma, este pudo ser identificado como una joven de 17 años muerta de tuberculosis, hecho que pudo ser confirmado por los antiguos registros parroquiales. En enero de 1989 la Argentina se encontraba en medio de una grave crisis energética, lo que obligaba a realizar interrupciones programadas del suministro eléctrico. A últimas horas de una de esas tardes de enero, mientras el ballet Hispania de Graciela Ríos Saiz ensayaba las coreografías del show que días después presentaría en los jardines del museo, se produjo uno de estos cortes y se decidió suspender las actividades hasta que se restituyese el servicio. La directora del ballet y algunas de las bailarinas se quedaron conversando en uno de los patios del complejo, pero de pronto observaron algo que les llamó poderosamente la atención. Sobre uno de los grandes maceteros del jardín vieron una figura femenina blanca y muy alta en la que no pudieron reconocer un rostro, y se percataron que tenía una consistencia similar a una nube o niebla espesa, aunque no era transparente. Primero pensaron que podía ser un reflejo, pero no había ninguna fuente de iluminación y, además, la figura no resaltaba por su luminosidad sino por su extrema blancura. La observaron por unos minutos y se sorprendieron cuando se desvaneció para reaparecer segundos más tarde en el otro extremo del jardín. Ninguna sintió miedo o ansiedad frente a esta experiencia, pero decidieron retirarse del lugar y dar por terminados los ensayos.
Al día siguiente, cuando comentaron lo ocurrido a las autoridades del museo, tomaron conocimiento de la historia del fantasma del Fernández Blanco. Esta historia ocurre en Villa Carlos Paz, y quien la cuenta afirma que le ocurrió al amigo de un primo suyo. Estábamos todos tomando unas cervezas en un bar de mi ciudad. Estábamos entre risas y tomando lo normal, cuando apareció un flaco moreno, con vestimenta gótica, de unos 21 años, como nosotros. Pablo, uno de mis amigos que allí se encontraban, los saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con nosotros y hablamos durante unas horas. Al cabo de unas, más o menos, 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo, como que ya había anochecido y nos encontrábamos ahora en un descampado. Nos contábamos historias terroríficas y acabamos realmente asustados. Entonces Jerónimo, el pibe gótico, dijo que conocía una forma de ver al diablo. Lo escuchamos, la verdad, con la misma atención de cuando te cuentan un chiste. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verlo tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Encende 12 velas, al poder ser negras, y cuando quede poco para que sean las 12, cierras los ojos y te paras frente al espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos nos lo tomamos en joda, pero David, otro amigo, dijo que lo haría sin problema. Estábamos a 20 de diciembre, así que en 4 días lo haría, solo pedía que hubiese un testigo, y que sería en su casa. Ese testigo fui yo. 24 de diciembre, las 23:55. Todo estaba preparado y nadie nos molestaría. Entró David solo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Se cerró la puerta y esperé sentado afuera. Las campanadas sonaron, y yo estaba al acecho de que alguien estuviese espiando para darme un susto, pero no pasó nada. Suspiré, aliviado, llamé a David. No contestó. Atemorizado, abrí la puerta de un golpe, y lo encontré en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamé a la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Yo no pude dormir durante meses, hasta que fui tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, me dijo a mí sus primeras palabras. Lo vi. Tengo mucho miedo ahora. Ya conseguí dormir, pero David no es ya el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se le nota muy apagado, triste. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo. Y estará así hasta que se muera. Bueno, todo empieza en un viaje que hago a La Pampa, Argentina, más precisamente a Carro Quemado. Una noche salí a cazar al monte con un amigo y guía de la zona, y luego de haber caminado por más de 1 hora, decidimos parar al costado de un alambre para tomar un trago de licor para pasar el frío. De repente escucho el galopar de un caballo, me doy vuelta y veo que el caballo se dirigía hacia nosotros con su respectivo jinete, por lo cual me tiro al piso para que no me vea ya que estábamos en un campo sin permiso. La cuestión es que a poco menos de 20 metros de nosotros desaparece. Mi amigo y guía me pregunta qué estaba haciendo, que por qué me había tirado al piso, y cuando le conté lo que había visto él no vio, ni escuchó nada. Me dijo. Por fin alguien más lo vio y pasó a contarme que hace unos años él también había visto lo mismo y en el mismo lugar. La leyenda del lugar cuenta que es un coronel o algo así que sale a buscar a sus soldados muertos a manos de los indios que allí habitaban. Cabe destacar que esos campos estaban en las rutas de la famosa batalla del desierto encabezadas por el expresidente argentino, Rosas, con miles de indios muertos. Bueno, espero puedan creer lo que les cuento porque realmente me sucedió. Según se dice, el familiar es el demonio mismo, y por lo general se lo ha visto o se tiene conocimiento cabal de él en zonas de grandes establecimientos fabriles o ingenios. Es comentado que los dueños de estas fábricas realizan un contrato con el diablo por el cual este puede comerse unos cuantos peones para que la industria tenga un año próspero.
Mucha gente asegura que el familiar, la mayoría de las veces con forma de gigantesco perro negro sin cabeza y que arrastra una pesada cadena, se pasea por las noches en medio de los cañaverales a la espera del que será su próxima víctima. En otras provincias se dice que el familiar tiene también forma de víbora negra y con pelos o tal vez de persona. Como a la mayoría de estos seres, la forma de contrarrestar su ataque es con un rosario, una cruz, mucha valentía o fe. Cuenta la leyenda que en algunas noches sin luna, entre las estaciones de Plaza Constitución y Temperley varios individuos del personal del Roca informan la aparición de una extraña persona en los trenes que comprenden ese trayecto. Durante meses, solo el personal ferroviario pudo distinguir por momentos a una persona de sexo masculino de unos 23 años de edad, ya sea en los trenes, las estaciones o al costado de las vías que comprenden esos kilómetros recorrido. El individuo describió como demasiado alto para su edad, poseedor de unos ojos negros e inexpresivos y claramente distinguible por su tez extremadamente blanca. Lo curioso del asunto es que solo el personal y con una cierta antigüedad en la línea puede observar al extraño visitante por unos segundos antes de que éste desaparezca del lugar. Los rumores cuentan de asesinatos en las vías, un suicidio que deja un alma en pena sobre la tierra o antiguos maquinistas. Pero es algo sin confirmar aún, ya que no se pudo determinar la identidad del ente. Solo una vez, la constante de ser vislumbrado por los trabajadores se quebró cuando una chica que viajaba de noche lo distinguió subiendo las escaleras que llevaban al andén medio de la estación Avellaneda. Cabe destacar que por la poca información y reducido cantidad de testigos la leyenda no es tomada como verdadera. Pero si alguien es de manejarse por estas estaciones por las noches. Leyendas. Bueno gente, esto fue todo por hoy, gracias por venir, comenten, compartan con sus amigos este vídeo, y lo más importante suscríbase, chao.